Don Manuel Alfonseca, ¿cómo está usted? Muy bien. Como hoy es viernes, toca ciencia. Y de ciencia, don Manuel. Ya sabe usted su magnífico blog, divulciencia.blogspot.com. Con don Manuel Alfonseca hemos visto asuntos de los que nadie más habla y que son muy importantes. Son importantes desde el punto de vista científico y metacientífico. O sea, a partir de esto, ¿usted qué idea puede hacerse de por qué está puesto en el mundo? Bueno, hemos hablado del Big Bang, hablábamos el otro día de la primera vez de si el hombre era un animal como los demás o no. Y hoy yo le proponía a don Manuel un asunto que es absolutamente crucial. Y seguro que usted ha reparado a poco que haya mirado alguna vez las estrellas. Es decir, o sea, ¿esto cómo es posible que funcione? Claro, el universo. Cuando uno profundiza un poco y descubre que bastaría una mínima, pero bueno, mínimas de millonésima variación en las condiciones químicas o físicas del universo para que todo se fuera a hacer puñetas, uno se queda fascinado. Y claro, la pregunta lógica es, ¿por qué hay lo que hay? Y ahí entra un concepto que es el de ajuste fino, que es del que hoy querríamos hablar. Esto al principio, vamos a ver, es una observación, digamos, de Pastor, ¿no? Es decir, todo funciona. Pero claro, luego eso hay que hacer números. Bueno, pues eso tiene un nombre y se llama principio antrópico. Exactamente. Principio antrópico significa, como nosotros estamos aquí, pues todas las condiciones tienen que darse para que nosotros estemos aquí. Es una perogrullada, si quieren. Lo que pasa es que cuando uno empieza desde el punto de vista científico a examinar cuáles son esas condiciones, es cuando entramos en harina y francamente complicado, porque estamos hablando al mismo tiempo de bioquímica, de astrofísica, de un montón de cosas que efectivamente requieren física de partículas, un equilibrio. De mecánica cuántica, de relatividad, todas las ciencias. No estamos hablando solo de que, imagínense usted, con una fuerza de gravedad un pelín mayor todos seríamos muy bajitos. Eso es un chiste. Estamos hablando de que con una variación, insisto, mínima de millonésimas en determinados átomos que componen cualquier cosa, la vida no sería posible. Sí, voy a poner un ejemplo. Las reacciones nucleares que tienen lugar en el Sol y gracias a las cuales nosotros podemos vivir, porque sin la energía del Sol no estaríamos aquí, tienen un rendimiento del 0,7%. Eso quiere decir que cuando 4 átomos de hidrógeno se unen para formar uno de helio, entonces la energía que se desprende, o sea, se convierte en energía un 0,7% de la masa, nada más que un 0,7%. Bueno, pues si lo que se hubiera convertido, si estas reacciones hubieran tenido un rendimiento del 0,8%, entonces todo el hidrógeno se habría convertido en helio al principio del universo. Entonces no existiríamos. Entonces, ¿qué ocurriría? Que no habría estrellas de hidrógeno como la nuestra. Nuestra estrella de hidrógeno va a durar unos 10.000 millones de años y ha habido tiempo para que apareciera la vida y el hombre. La vida tardó 1.000 millones de años en aparecer y el hombre ha tardado 4.500 millones de años en aparecer. Si las estrellas fueran de helio, no durarían más de unos 100 millones de años y no habría tiempo para que apareciera ni la vida. Eso es una. Eso es si fuera 0,8%, pero si fuera 0,6%, entonces no se podría convertir el hidrógeno en helio, entonces no habría más que hidrógeno. Y entonces en el universo no habría más que hidrógeno. El ajuste fino significa eso. Alguien ha hilado tan fino que todo eso es posible. Claro, no es un caso aislado. Hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos. Hay un libro de 600 páginas que fue el que dio origen a todo esto. Ya son ejemplos. Que se llama, los autores se llaman Barrow y Tipler. Y en este libro explicaron todos los casos de ajuste fino posibles. Y ese se publicó en 1986 y desde entonces prácticamente todos, ateos y no ateos, están de acuerdo en que el ajuste fino existe. Estamos hablando de cosas que conciernen a la radiación solar, a la existencia de agua, a nuestra propia conformación como seres vivos, a todo. A todo. Es el conjunto, con lo cual no se me maree, pero esto es como lo de las apuestas combinadas en la hípica. Estamos hablando no de un caso, más un caso, más un caso, más un caso, sino de esa suma más las interrelaciones entre sí. Claro, es prodigioso porque bastaría que una sola cosa dentro de esas combinaciones fallara para que nada en la vida fuera posible. Exactamente. Claro, con razón, hay quien considera que el ajuste fino es, por así decir, la formulación científica de que Dios no es que sea posible, es que es necesario. Bueno, sobre eso hay que decir que no es una prueba de la existencia de Dios, porque una prueba es un razonamiento que acaba luego Dios existe. Sí. Esto es un indicio,
Y un indicio empieza diciendo, si Dios existe, entonces, y si Dios ha hecho el universo, ¿creen ustedes, pónganse en el lugar de Dios, ¿creen ustedes que habría hecho un universo donde no hubiera nada? Habría hecho un universo interesante, donde hubiera vida y donde hubiera seres inteligentes. Luego habría hecho el nuestro. Luego, entonces, si partimos de que Dios existe, nuestro universo es muy probable. En cambio, si partimos de que Dios no existe, entonces nuestro universo surge por azar, y por azar, lo más probable, hay cálculo de probabilidades que dicen que la probabilidad es de 1 dividido por un 1 seguido por 500 ceros. Entonces eso lo más probable es que no fuera la compatible. Combinada de la hípica, qué barbaridad. Claro. Lo más probable es que no fuera compatible con la vida. ¿Cómo resuelven esto los ateos? Dicen, no, es que habrá más de 10 elevado a 500 universos, más de un 1 seguido de 500 ceros de universos. Bueno, pero y eso es un dogma de fe. Eso es un dogma de fe. Es un dogma de fe para los ateos. Claro, ¿dónde están? Claro, es que la existencia de Dios es un dogma de fe para los ateos y para los no ateos. Ya. Los creyentes creemos que Dios existe y los ateos creen por dogma que Dios no existe. Está bien visto eso, efectivamente. De todas formas, puestos así, me parece que era Jean Guitton, ¿no?, quien decía, después de oír la explicación de un científico ateo, de cómo era posible que a pesar de todo Dios no existiera. De todo eso que me acaba de explicar usted, me resulta infinitamente más improbable que la Santísima Trinidad. Y la verdad es que sí, cuando te pones a hacer cálculos. Pero bueno, principio antrópico. Se llama así porque, claro, estamos pensando en el hombre como centro. Sí. Al final es una evidencia que de todo lo que ha sido el río de lo vivo que decía Conrad Lorenz, hay un elemento absolutamente singular que es el hombre. Claro, el hombre, nosotros estamos aquí. Luego, todas las condiciones que tengan que darse para que estemos aquí se tienen que cumplir. Ese es el principio antrópico. Y es el único ser de la creación capaz de pensar sobre sí mismo en tercera persona y de interpretar el conjunto. El único que conocemos. Si hubiera vida inteligente. El único que conocemos, efectivamente, bien, pero el único que conocemos. Yo siempre digo que la probabilidad de la existencia de vida extraterrestre es 50%. Como no sabemos nada, tenemos una moneda al aire. Bueno, ya sí, efectivamente. Bueno, pero mientras no aparezca. Vamos a ver, a un científico en su trabajo convencional, ¿esto le afecta o le afecta, lo del ajuste fino quiere decir, o le afecta solo cuando cierra el ordenador y se va a su casa a pensar? No, todas las cuestiones, teorías que han surgido como consecuencia del ajuste fino, multiversos y todo eso, eso no es ciencia. No es ciencia porque es imposible comprobarlo experimentalmente, por lo menos por ahora. No digo nada del futuro, pero por ahora es imposible comprobarlo experimentalmente. De hecho, llevan 30 años intentando comprobar algo experimentalmente y de vez en cuando sale alguna noticia en la prensa que enseguida se va inmediatamente, por tierra. Eso es. Entonces, mientras no se pueda comprobar nada, no es ciencia. La ciencia hay que comprobarla. Vamos a seguir, efectivamente, es una prueba empírica. Vamos a seguir hablando de ajustes finos. ¿Cómo está formado, por ejemplo, la raíz de la vida? El carbono pasa por ser el elemento fundamental de la vida en la Tierra. Sí. Pues eso es un caso de ajuste fino también, la intensidad de la fuerza nuclear fuerte. Esa fuerza es 100 veces más intensa. No se marcha. Usted lo ha visto, hay 4 fuerzas fundamentales en el universo. Sí. La de la gravedad, que es la manzana de Newton y todo eso, la magnética, que es lo de los imanes del colegio, y luego internuclear fuerte e internuclear débil. Sí. Bueno, pues la fuerza nuclear fuerte es 100 veces más intensa que la interacción electromagnética. Y gracias a eso los átomos existen, con varios protones en el núcleo, porque si no, la repulsión electrostática saldrían volando todos. Los dispararía. Bueno, pues si en vez de ser 100 veces más intensa que la electromagnética, fuera 100,5, en el Sol no se podría formar oxígeno. Y si fuera 99,5 o para abajo, en el Sol no se podría formar carbono. Entonces, es un valor crítico. O tenemos ese valor, o si es un poquito mayor no se forma oxígeno, y si es un poquito menor no se forma carbono. Entonces, si no hay carbono u oxígeno, pues no hay vida, porque la vida depende del carbono y del oxígeno. A su vez, esta magnitud es función de otro montón de cosas que tienen que ver con, por decirlo de la forma más a la pata rayana posible, la disposición de los objetos y la materia en el cosmos, en la creación. Quiero decir, es posible que se dé esa relación carbono, oxígeno, etcétera, porque hay más cosas que están influyendo al mismo tiempo. A mí es que lo que me fascina es eso, es la complejidad. Porque, claro, cuando coges un caso aislado u otro, es cuando uno dice, bueno,
sí, en fin, qué cosas. Pero cuando lo ves todo en su conjunto, es cuando inevitablemente, ya sé que ahora entro en un terreno que no es la ciencia, es cuando inevitablemente dices, bueno, aquí tiene que haber una mano, porque es que no cabe en cabeza humana que no la haya. Bueno, sí cabe en cabeza humana que no la haya, porque existe el ateísmo. Sí, pero no lo puedes explicar racionalmente. Y lo otro, sin embargo, sí. Lo que ocurre con el ateísmo es que lleva 70 años a la defensiva. Desde que surgió la teoría del Big Bang, los ateos se han puesto a la defensiva. Primero pensaron, no podemos escaparnos de Dios porque hubo principio. Después resulta que entonces intentaron inventar algunas cosas. Stephen Hawking inventó una de ellas, que por cierto luego se fue también por tierra. Sí, efectivamente. La teoría de la función de onda del universo. Esa se fue por tierra, esa desapareció. Claro, él mismo lo reconoció, si no me equivoco, ¿no? Sí, que no funcionaba. Y entonces, pues luego llega, justo después de eso, llega el ajuste fino, se descubre el ajuste fino. Y entonces se han inventado la teoría del multiverso, que tampoco tienen ninguna prueba de ello. O sea, están siempre a la defensiva, están que cada vez que se hace un descubrimiento nuevo, se puede tomar como indicio de la existencia de Dios. Y entonces ellos no tienen más remedio que buscar una respuesta a eso, que mantenga su ateísmo. Esa respuesta ahora mismo es el multiverso. ¿El multiverso significa exactamente qué? Porque si es difícil entender la cuestión del ajuste fino, que hay que concentrarse, lo del multiverso ya es un despiporre. El multiverso quiere decir que además de este universo que conocemos, que supone todas las galaxias que podemos ver y las que no podemos ver porque están mucho más lejos, pues además hay otros universos por ahí. ¿Y están dónde? ¿Subidos encima, metidos dentro? No, fuera, en otro sitio. Vale. Todo eso para explicar que, ¿cuánto era? ¿Uno entre cuántos? ¿500 ceros? Pues hay teorías que dicen que puede haber 10 elevado a 500 universos, un 1 y 500 ceros, o incluso algunas que llegan a 10 elevado a 1000 universos, un 1 y 1000 ceros. Perdone usted que me ría. Seguro que la persona que ha dicho esto es un tipo de lo más respetable y de una enorme cabeza. Pero claro, que es muy complicado. Además, lo interesante es que no hay una teoría del multiverso, hay 6, y son incompatibles entre sí. Es decir, a 6 personas... O sea, que vamos progresando. A 6 personas se les han ocurrido distintas teorías del multiverso que no son compatibles con las de los otros. Y entonces hay una teoría del multiverso, por ejemplo, que sostiene que cada segundo nuestro universo se divide en una infinidad de universos paralelos. Con lo cual, cualquier cosa que pueda suceder, sucede en alguno. O sea que si nosotros aquí, por ejemplo, pues estamos hablando amistosamente, en otro multiverso podemos estar pegándonos con las... claro. Es tremendo, ¿eh? Bueno, pues entonces esa es otra teoría distinta de la del multiverso que normalmente se oye, de la teoría M. El ajuste fino. Esto es muy importante. Esto viene a cuento porque como un servidor ha asistido a 10.000 discusiones de estas familiares, entre amigos y tal, que al final después de un cierto número de sidras siempre acabas ahí, ¿verdad? Sobre el origen del universo, que si Dios, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si la materia, que si Stephen Hawking en su maquinita. Estas cosas hay que saberlas. Y es muy importante saber que existe una cosa que se llama ajuste fino. Y que al final es levantar acta de lo enormemente improbable que sería que todos nosotros existiremos si no fuera porque algo ha decidido que existamos. Esta es la cuestión. Don Manuel, muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Igualmente. Es fantástico ver cómo se hace la luz.